Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Estoy muy agradecido esta mañana por compartir este mensaje. Sé que viene del corazón de Dios y les pido a ustedes que oremos esta mañana. Le pidamos al Señor su misericordia en medio de estos tiempos que la Biblia nos anunciaba y nos sigue preparando para que estemos cerca del Señor, porque el día que viene, el día malo, es un día grande y terrible. Esto va a ir en aumento, pero que nosotros como hijos de Dios tengamos la convicción, la fe necesaria para creer, buscándolo a Él, estando en su presencia. Así que esta mañana sean bienvenidos a este servicio y oremos, hermanos, que la palabra del Señor hoy abra nuestro corazón y que la palabra llegue a hacer esa obra en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres fiel y Señor, guárdanos, Señor, cúbrenos, Señor, escóndenos por amor de tu nombre. Danos esa oportunidad, Señor, de servirte, de honrarte en este tiempo, Señor. Danos la oportunidad en estos días de conocerte más. Danos la oportunidad en estos días, Señor, a través del Espíritu Santo, de tener esa comunión. Espíritu Santo, muéstranos al Hijo. Espíritu Santo, que podamos conocer a Cristo, que podamos conocer en este tiempo a nuestro Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por estar esta mañana en medio de nosotros. Gracias por estar esta mañana en medio de tu pueblo. Gracias por sostenernos, Señor. Y por favor, danos la gracia y la sabiduría para poder caminar contigo en estos días. Danos la gracia y la sabiduría para amarte, para buscarte, Señor, por amor de tu nombre. Y te ruego, Señor, te ruego, Espíritu Santo, esta mañana que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, para que esa palabra pueda alimentarnos y llenar nuestros corazones y prepararnos para el tiempo, Señor, para el tiempo donde sí habrá un tiempo de tinieblas, un tiempo difícil, pero será un tiempo de gran gloria para tu pueblo, será un tiempo de gran gloria para tu iglesia, será un tiempo precioso para tus hijos, Señor, será un tiempo precioso. Oh Cordero, gracias. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, esta mañana. Que esa sangre de Jesucristo nos cubra hoy, nos llene de vida. Oh, presentamos tu sangre, Jesucristo. Presentamos tu aceite, Espíritu Santo. En nuestras vidas está esa presencia. Gracias por habitar en medio de nosotros. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por habitar en medio de nosotros. Gracias te damos a esta hora que podamos compartir, Señor, tu mensaje, Señor. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de misericordia para nuestras vidas. Gracias te doy esta mañana. Gracias por mis hermanos que te han buscado en sus hogares, con sus familias. Sigue derramando tu gracia, sigue derramando tu espíritu, Señor. Sigue derramando más de ti, más de tu comunión. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos creyendo que la persona del Espíritu Santo está con nosotros. Oramos que la persona del Espíritu Santo nos revela al Hijo. Oramos creyendo en esos dones del Espíritu, en esas manifestaciones del Espíritu que están en medio de nosotros.
aún en medio de los tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor, Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana quiero compartir un tema muy importante, y el título de este mensaje es La persona más olvidada. La persona más olvidada. Y estoy hablando también en el área del cuerpo de Cristo, especialmente en el área del cuerpo de Cristo, porque esta persona es una de las personas más importantes en esta tierra, pero también es la persona muchas veces más olvidada, o digamos también más confundida. Y quiero hablar de la persona del Espíritu Santo esta mañana. Esa persona tan importante, pero que muchas veces no hay una conciencia de que Él está ahí en medio de nosotros. O muchas veces pasamos por alto su presencia, y por eso hay tantas cosas difíciles que enfrentamos, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos secos, donde nos sentimos que ya no podemos más. Pero el Señor, a través de la Escritura, nos muestra que esa persona es una persona llena de amor, llena de compasión, llena de bondad. Tristemente olvidada, pero que nosotros como pueblo de Dios en este tiempo nos volvamos y busquemos esa persona, la persona del Espíritu Santo. Hace muchos años había una mujer evangelista y predicadora también, y ella decía algo muy importante. Ella decía: yo no voy a comenzar este servicio, yo no voy a comenzar esta campaña, lo que ella fuera a hacer, sin que su amigo más importante, sin que su mejor amigo pudiera llegar ahí. O sea, ella no estaba dispuesta a iniciar nada si el Espíritu Santo no llegaba. Si su mejor amigo no estaba ahí, ella esperaba hasta que el Espíritu Santo llegara a ese lugar. Esta mujer se llamaba Kathryn Kuhlman, y era una mujer que tenía esos dones del Espíritu Santo, de sanidad. Ella decía también unas palabras. Ella decía: por favor, no contristen el Espíritu Santo. Por favor, no hagan que Él se vaya. Por favor, esperémoslo en nuestros corazones. O sea, ella estaba consciente del poder de Dios derramado a través del Espíritu Santo, esa persona en nuestras vidas. Tristemente vemos hoy en medio del cuerpo de Cristo tomando decisiones, corriendo en pos de las cosas de este mundo, haciendo cualquier cosa sin tener en cuenta la presencia del Espíritu Santo, sin tomar en cuenta que Él quiere guiarnos, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere darnos sabiduría. Él quiere bendecirnos, como dice en muchos proverbios, como la sabiduría, así empieza Proverbios: clama en las calles, da sus voces. El Espíritu Santo está llamándonos a ser dirigidos por Él, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Y esta mujer, Kathryn Kuhlman, también suplicaba, pero de verdad rogaba a la gente: por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tristemente, como hablábamos al principio, es la persona más confundida, es la persona más mal interpretada que encontramos en la Escritura, tristemente. Pero nuestro deseo es que lo encontremos en estos días. Mi deseo es que, como cuerpo de Cristo, seamos llenos del Espíritu Santo en este tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que lo que estamos viviendo no es algo normal,
hay un plan perverso en las naciones que se está maquinando. Tristemente, un ejemplo en la China, mientras la gente estaba guardada en sus hogares por esta enfermedad, por este virus, el gobierno estaba botando iglesias. Sabemos que hay cosas que se están maquinando en las naciones para mal. Sabemos que detrás de esto el espíritu del hombre, el espíritu también de Satanás, tiene planes para destruir la tierra, el corazón humano, para destruir las familias. Hay un plan ahí que se está maquinando. Vemos como hoy muchas iglesias están siendo acusadas, muchas iglesias están siendo como la parte donde se están enfocando, donde ellas han sido las que han provocado que esta epidemia se propague, que este virus se propague. En muchos países en Europa las iglesias están puestas en la mira de los gobiernos para cerrarlas, para erradicar el evangelio. Pero sabemos que Dios tiene sus planes preciosos para sus hijos, y nosotros debemos de buscar en este tiempo difícil la presencia del Señor, buscar en este tiempo el Espíritu Santo. Estamos viviendo esos tiempos. La Biblia nos ha preparado para estos tiempos. El Espíritu Santo nos quiere capacitar para estos tiempos, y vemos que hay una agenda del mal. Los gobiernos tienen una agenda de mal. Hace unos días un exfuncionario de Gran Bretaña dijo que él hacía un llamado a hacer un gobierno global, un gobierno mundial, un gobierno que tome decisiones por los otros. Sabemos que hay cosas graves que están pasando hoy, pero podemos estar seguros en la presencia del Señor, y especialmente si tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, si tenemos esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, amados hermanos, no conoceremos a Jesús. Sin el Espíritu Santo no alcanzaremos aquellas cosas que el Señor quiere que conozcamos y entendamos en este tiempo. Sin el Espíritu Santo, muchas veces vamos a terminar mal en nuestras vidas. Y yo quiero dar un ejemplo de cómo el Espíritu Santo es olvidado. Muchos cristianos viven con el Espíritu Santo de esta manera. Tal vez van a un viaje, se suben a su carro, llevan a su mejor amigo ahí a la par, y cuando el mejor amigo quiere hablarles, él dice: no me hables, mejor voy a encender la radio, mejor voy a hacer otra cosa, pero no quiero hablar contigo. Y muchos cristianos viven así con el Espíritu Santo, sin darle la oportunidad que Él les hable, que Él los guíe. Le dicen aquí: no, prefiero hacer esto, prefiero hacer otra actividad, pero no quiero hablar contigo, no quiero tener esa comunión. Muchas veces rechazamos al Espíritu Santo. Muy pocos están hablando hoy con Él, porque cuando oramos, amados hermanos, no es solo un monólogo, no es solo que estamos hablando solos. Cuando hablamos, amados hermanos, estamos hablando en una relación con alguien. Cuando oramos, hay alguien que está oyendo y va a responder. Muchas veces no van a ser palabras. Muchas veces, un ejemplo en el matrimonio, muchas veces no se necesitan palabras para dar un mensaje. Muchas veces con una mirada la esposa le está diciendo al esposo que tal vez eso no le agradó. El esposo también con una mirada le está diciendo a la esposa
que no le agradó. Hasta se pudieran escribir unas 3 páginas ahí de lo que esa mirada nos está diciendo, ¿verdad? O nosotros a nuestros hijos les hacemos una mirada, ellos entienden y saben cuál es el mensaje. Mi papá no está agradado de lo que yo estoy haciendo, y si yo sigo haciendo esta cosa, yo sé que voy a tener consecuencias, entonces mejor me detengo a hacer eso y ya no sigo, y mejor voy a buscar un lugar donde estar tranquilo, mejor voy a buscar un lugar donde esté mi papá o mi mamá viéndome y donde puedan ver que yo obedecí. Eso solo lo hace una mirada. Es increíble. Entonces el Espíritu Santo es así. Muchas veces no nos va a hablar audiblemente, pero nos va a mostrar a través de una escritura, nos va a hacer sentir en nuestro corazón su aprobación o si Él no está agradado. Y también Él nos puede hablar a través de una persona, Él nos puede hablar a través de una profecía, Él nos puede hablar de tantas maneras, pero necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos que en nuestra vida Él no sea la persona más olvidada. Necesitamos que Él sea nuestro amigo, no ignorando su presencia, sino teniendo una comunión con Él. Y yo quiero llevarlos a la escritura que ustedes busquen en el libro de 2 de Corintios, por favor, amados hermanos. En 2 de Corintios encontramos algo muy, muy precioso, y en el capítulo 13 de 2 de Corintios dice, termina diciendo en el último versículo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice, me quiero enfocar en esto, dice, y la comunión del Espíritu Santo. Esta palabra comunión en el griego es koinonia. Es una palabra que nos habla de 3 aspectos muy importantes. Primero, compañerismo, tener una amistad. El apóstol Pablo está hablándole a los corintios, y es una iglesia que tenía funcionando los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia, digamos, en ese tiempo no era una iglesia madura, pero donde Dios se había revelado y manifestado con dones espirituales. Y es precioso porque Pablo termina escribiéndoles la segunda carta. Ustedes tienen que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, es necesaria esa koinonía con el Espíritu Santo, y que eso esté con ustedes, y enfoca esas 3 partes. Compañerismo. ¿Cuánto compañerismo tenemos con el Espíritu Santo? ¿Cuánta comunión tenemos hoy con el Espíritu Santo? Increíblemente lo que estamos viviendo estos días, ¿verdad? Estamos viviendo, los teléfonos están saturados de videos, saturados de mensajes, la televisión, la radio, el internet, saturados de este virus que ni siquiera es visible al ojo. Se ha convertido en lo más importante para las personas. Muchos se han olvidado hasta de la comunión del Espíritu Santo, la comunión con Dios, y tienen más pánico, más terror a esto que el mismo temor de Dios. Y es triste, pero muchos han perdido hasta el compañerismo estos días con la persona del Espíritu Santo, porque hay otro temor, pero necesitamos el compañerismo del Espíritu Santo. Los discípulos lo entendían en la iglesia primitiva, en el tiempo de los Hechos. Ellos sabían que ese compañerismo con el Espíritu Santo los libraba, sanaba. Ese compañerismo con el Espíritu Santo hacía que ellos caminaran fielmente con el Señor, que el reino se extendiera. Ellos no estaban enfocándose, no estaban poniendo su mirada en la enfermedad, en el problema, en lo duro de la situación. No, ellos no estaban dejando por un lado esas cosas, no estaban ignorando esas cosas,
Pero lo más importante para ellos era el compañerismo con el Espíritu Santo. Era esa persona del Espíritu Santo que les revelaba a Cristo, que les revelaba el poder de Dios, que les revelaba el reino de Dios. Y necesitamos esa koinonía, ese compañerismo. Otra parte que involucra esta palabra koinonía es colaboración. ¿Cuánto estamos funcionando con el Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando estamos en esa colaboración que abarca, que está dentro de esa palabra koinonía, cuando estamos colaborando con el Espíritu Santo, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener la justicia, el gozo y la paz del Señor. Nosotros vamos a tener una vida plena cuando estemos siendo usados por el Espíritu Santo. Imagínense estos hombres de la iglesia primitiva del libro de los Hechos en la Biblia, cómo estos hombres podían predicar con denuedo. Aún saliendo de las cárceles, ellos volvían a predicar, y ellos eran azotados y ellos decían, pero vamos a hacer lo que Dios quiere. Y ellos dicen que no lo hacían, me van a golpear otra vez. No, ellos tenían gozo en sus corazones. Y dice que la iglesia crecía, la iglesia se extendía, porque estos hombres estaban en colaboración con el Espíritu Santo. Estos hombres estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos muestra tantos pasajes donde dice, y fueron, y el Espíritu Santo estaba con ellos, y el Espíritu Santo les habló, y ellos sabían que el Espíritu Santo estaba diciéndoles que hicieran esto. Es increíble esa comunión, esa colaboración. Y la tercera parte que quiero hablarles, que involucra esa palabra koinonía, comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, es intimidad. ¿Cuánta intimidad tenemos con el Espíritu Santo? ¿Cuánta intimidad con esa persona? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿Cuánto tiempo pasamos en su presencia? Tristemente, hoy es una de las personas más importantes de toda la tierra, pero es una de las personas más ignoradas. Amados hermanos, mi anhelo es que nosotros podamos abrir nuestros ojos en este tiempo, buscar al Señor, buscar a Dios en nuestros corazones. Quiero ver con ustedes en la escritura, en el Salmo número 2, y veamos aquí la escritura. Es bien precioso este salmo, porque es un salmo que se citó también en el Nuevo Testamento, y creo que es algo que estamos viviendo hoy. Y dice en el verso 1, Salmo 2, verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¡Qué precioso! Y aquí estamos viendo cómo están las naciones, las gentes están pensando cosas que no son. Están
corriendo en pos de lo que no es. Los reyes de la tierra están planeando cómo destruir el camino del Señor. Pero dice aquí que necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Necesitamos poner nuestra confianza en el ungido celestial. Necesitamos hoy, hermanos, renovar nuestro entendimiento. Necesitamos hoy, hermanos, volvernos al Espíritu Santo, volvernos al Señor. Y dice aquí, rompamos sus ligaduras, alejémonos de Él, es la palabra. Alejémonos de Él, alejémonos de sus tratos, quitémonos la guianza de Él, quitémonos, no sigamos de esa manera, rompamos sus ligaduras. Pero, hermanos, que en este tiempo podamos acercarnos más al Señor, que en este tiempo podamos acercarnos más a su gracia, por amor de su nombre. Sabemos que lo que estamos viviendo hoy, estos tiempos difíciles, ya habían sido planificados por las naciones desde el año pasado. Ellos en el mes de octubre estaban creando un simulacro de un virus que iba a atacar diferentes países, que venía de un murciélago, pasaba a un cerdo y del cerdo pasaba al hombre, y que iba a haber peste, iba a haber muertes. O sea, hay un plan detrás de todo esto. No estoy diciendo que no hay enfermos, claro, hay enfermos, hay gente muriendo, pero hay un plan muy triste, hay un plan de las tinieblas detrás de todo esto, para quitar nuestra mirada del Señor, para quitar el fuego de Dios en nuestros corazones y ponerlo en otra parte. Pero, amados hermanos, que hoy nos volvamos al Señor, que hoy nos volvamos al Espíritu Santo, que esta mañana podamos renovar nuestros votos con el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo son las arras, ese pacto de esa herencia, de esa boda, de ese reino de Dios entre Dios y nosotros, las arras del Espíritu, esa herencia. Entonces necesitamos esas tres cosas. Necesitamos compañerismo, necesitamos también ser parte, colaboración con el Espíritu Santo, e intimidad. Necesitamos esa intimidad hoy y esa amistad de compartir juntos. Pablo dice en la Escritura que oremos sin cesar, y es ahí donde podemos tener esa comunión continua. Alguien me preguntaba, ¿y hay que orar a todo momento? O sea, y sí podemos estar en nuestro corazón orando cuando estamos tal vez trabajando, pensando en el Señor, hablándole al Espíritu Santo, tal vez haciendo una cola en el banco. Podemos estarle diciendo en nuestro corazón nuestra necesidad de nuestros vecinos, de nuestras familias, poniéndolos en el altar, usando los días bien, hermano, usando el tiempo bien. Los días son malos, pero debemos de aprovechar ese tiempo. La oración es eficaz y podemos hablar al Espíritu Santo. Algo precioso es esa intimidad. La iglesia primitiva vivía de esta manera, era su forma de vivir normal con el Espíritu Santo, con el compañerismo. Era algo normal vivir haciendo prodigios, haciendo milagros. ¿Cómo nos falta en este tiempo ese poder de Dios? ¿Cómo nos falta en ese tiempo la salvación, el evangelio de Dios? Dice en el libro de los Hechos, iba acompañado de prodigios, de señales, de milagros. Qué precioso es el Espíritu Santo. Precioso es el Señor cuando Él nos dice, tú tienes que hacer esto, y uno obedece y va, y suceden cosas pero tremendas en nuestra vida. Necesitamos experimentar ese poder. Dios lo quiere dar. Dios quiere darlo a su iglesia. Dios quiere darlo a sus hijos. Esto no es solo para los televangelistas, no es solo para los grandes ministros. Esto es para el cuerpo de Cristo. Era la forma de vivir de la iglesia primitiva. Increíble en Hechos 7 cuando capturan a Esteban con mentiras, y cómo Esteban
tiene esa comunión con el Espíritu Santo, y cómo Él les empieza a revelar la historia bíblica, la historia de las escrituras del pueblo saliendo de Egipto y caminando, y Él les muestra, y de repente ellos están viendo algo sobrenatural en la vida de Esteban. Los cielos se abrieron, Esteban estaba viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra, y es increíble que lo que estaba sucediendo en ese lugar. Terminaron matando a Esteban, pero la iglesia seguía creciendo, pero ellos seguían compartiendo la palabra de Dios, pero el reino seguía extendiéndose más. Felipe, siendo guiado por el Espíritu Santo, ve a este lugar, y cuando Felipe llegó a ese lugar guiado por el Espíritu Santo, iba un carro ahí de esos tiempos, iba un funcionario de Etiopía y le dice: pégate a ese carro, Felipe, y Felipe se pega. Era un funcionario muy importante de Etiopía, y termina Felipe subiéndose al carro, explicándole la palabra de Dios. Estaban leyendo Isaías 53. Este hombre etíope recibe al Señor. Este hombre etíope dice: yo quiero bautizarme. Creyó la palabra. Felipe le dice: si tú crees con todo tu corazón, y él dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajan a las aguas, Felipe con él, lo bautiza Felipe, y de repente desaparece de la vista de este funcionario de Etiopía. ¡Qué tremendo el poder de Dios! Y ya se encontraba Felipe, el evangelista, el discípulo, en otro lugar, compartiendo el evangelio de Dios. Era la forma normal de vivir de los creyentes en ese tiempo. Ellos ya no tenían a Jesús. Jesús había resucitado y se había ido con el Señor, pero habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Vivían en esa plenitud del Espíritu Santo. Vivían llenándose. Hay gente que ha sido llena del Espíritu Santo, pero se han vaciado. Su vaso está vacío, y no han querido llenarlo otra vez. No han querido llenar esa vasija otra vez. Pero necesitamos en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo otra vez. Aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo necesitan pedirle al Señor el Espíritu Santo. Necesitan buscarlo, pedírselo al Espíritu Santo hoy. Necesitamos esa vida hoy. Era la forma de vivir de la iglesia primitiva. Y ellos dicen, cuando iban a tomar una decisión, ellos decían: pareció bien al Espíritu Santo. Ni siquiera decían: el Espíritu Santo dijo. Era tal la comunión. Los apóstoles decían, la iglesia primitiva: pareció bien al Espíritu Santo. ¿Qué comunión? Hermanos, es la vida que el Señor anhela que tengamos. Y Dios es precioso. Cuando alguien conoce bien a otra persona, cuando alguien tiene tal intimidad con esa persona, sabe hasta lo que la persona quiere decirle o quiere en ese momento. Un pastor estaba en un lugar, y la esposa del pastor iba a compartir, y a la esposa le iban a llevar un micrófono inalámbrico, pero de ponerse en la cabeza, o algo escondido, un micrófono. Y el esposo, cuando iba el hombre a darle, el técnico a darle ese micrófono inalámbrico, él le dijo: no, eso no, tráigale a ella el micrófono inalámbrico de mano, porque él conocía tanto a su esposa que él sabía que ella iba a estar incómoda por compartir con ese micrófono que no estaba en sus manos. Entonces él intervino ahí y hizo lo que a ella le gustaba, o lo que ella iba a querer en ese momento. Ella ni se dio cuenta, pero su esposo la representó a ella, de tanto que la conocía. Y así eran estos hombres, representaban al Espíritu Santo, conocían tanto al Espíritu Santo. Ellos decían: le pareció bien al Espíritu Santo hacer esto. ¡Qué precioso! ¡Qué comunión! Y esa comunión es la que Dios quiere que tú tengas con ese Espíritu de Dios.
necesitamos esa comunión. Y necesitamos hoy abrir nuestros ojos en este tiempo. Jesús les dijo a ellos que solo a través del Espíritu Santo ellos iban a hacer cosas aún mayores. Mucha gente se lamenta y dice, si yo hubiera caminado con Jesús como los discípulos, si hubiera caminado con Jesús en Galilea, hubiera visto sus milagros, tal vez yo creería más, tal vez tendría yo más fe, tal vez yo estaría más afirmado en el Señor. Pasó por mi mente también. Señor, tan solo hubiera caminado contigo, tan solo hubiera visto tus milagros, tan solo... Pero vemos versos trágicos, como en Juan. Si quieren ustedes, encontramos ahí en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y en el verso 66, es tremenda la escritura porque encontramos Juan 6, verso 66. 666 es número de hombre, dice Apocalipsis, es la plenitud del hombre, los caminos del hombre. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos era un seguidor de Jesús, del Maestro. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense, después de ver milagros, después de ver sanidades, después de tantas cosas maravillosas, pero no les gustó la comunión, no les gustó la intimidad con el Señor y lo abandonaron. Algunos de ellos lo abandonaron. Y es lo que hoy necesitamos desechar de nuestras vidas. Necesitamos tener esa comunión, no separarnos del Señor. Y ellos estaban viendo los milagros, las señales, sus palabras eran preciosas, increíbles, pero estaban abandonando a Jesús. O sea, no necesitamos hoy haber estado en ese lugar geográfico, en ese tiempo de Jesús, para ser personas diferentes, porque Él dijo, ustedes van a tener un consolador, ustedes van a recibir un consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas. Ustedes van a hacer cosas aún mayores, hablando de prodigios, de señales, de sanidades. Ustedes van a entender más el reino de Dios cuando venga sobre ustedes, como les digo, el poder de Dios, el Espíritu Santo, como llegó en Hechos. Imaginemos ese poder que llegó a los discípulos. Increíble, después de que Pedro y los demás discípulos, porque no solo Pedro negó al Señor. Dice en el libro de los Salmos que el Señor, proféticamente, los Salmos estaban diciendo, quería encontrar uno, por lo menos uno, que estuviera por mí, que se compadeciese de mí, y no hubo ninguno en la cruz que pudiera decir, ese hombre es justo, ese hombre es el Salvador, ese hombre me sanó, ese hombre me libertó. Nadie. Él quedó solo en la cruz. O sea, todos lo abandonaron, todos fueron cobardes, todos. Pero vemos después, cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo en Hechos 2, ellos podían pararse delante de los hombres, podían pararse delante de las naciones, podían pararse en medio de las cárceles, testificando del poder de Jesucristo. Es lo que hace el Espíritu Santo. No necesitamos hoy en nuestros corazones lamentarnos porque tal vez no nacimos en una generación donde hubo un avivamiento, donde hubo una generación donde sí se buscaba a Dios. El Espíritu Santo es el mismo hoy. Y hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y al final de este mensaje, muchos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Muchos van a hablar en otras lenguas en el Espíritu Santo. Muchos van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Van a recibir el poder, van a recibir dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es precioso. Él quiere regalar, Él quiere darnos
esos regalos, para edificar el cuerpo de Cristo, para que el Evangelio crezca con poder, con señales, con milagros. Es el poder de Dios. Y necesitamos hoy esa comunión. Necesitamos hoy esa comunión. Algo que quiero mencionar, que es muy importante, que va de la mano con ser llenos del Espíritu Santo, es el temor del Señor. El temor del Señor es parte del mismo reino de Dios y del Espíritu Santo, porque acordémonos que Lucifer, que ministraba en la presencia de Dios, fue desechado cuando él perdió el temor de Dios, perdió esa conciencia del temor de Dios. Y quiero mencionarlo porque es importante hoy. Muchos confunden hoy que el temor de Dios es pánico, miedo a Dios. No, el temor de Dios es tener un dolor, es tener miedo, pero de estar separado de Dios, de andar caminando sin la presencia de Dios. Es el temor de Dios. Y cuando andamos con esa conciencia de que sabemos que el Espíritu Santo está alejándose de nosotros, ese temor de Dios viene y nos volvemos a Él. Esa es la comunión que el Señor quiere con nuestras vidas. El pueblo de Israel en el Sinaí no quiso esa comunión, no quiso no tuvieron temor de Dios. Ellos ya tenían sus ideas, sus conceptos. Y cuando el Señor llegó en su presencia, le dijeron: Moisés, no nos importa esa presencia de Dios. Queremos vivir a nuestra manera. No son las palabras textuales, pero más adelante ellos desobedecen constantemente la voz de Dios. Pero Moisés tenía el temor de Dios. Él no quería estar separado de Dios ni un solo momento. Él quería estar cerca del Señor, tener la conciencia que Dios está ahí. Y hermanos, aun cuando fallamos, aun cuando pudiéramos desviarnos, que ese temor de Dios está en nuestros corazones. Pedirle: Señor, no quiero estar separado ni un momento de ti. Hay gente que peca, hay gente que se sale del camino de Dios y como Adán dice: mejor me escondo, mejor tal vez voy a seguir haciendo este pecado, pero lejos de Dios. No, necesitamos volvernos a Dios, tener esa comunión. Eso es el temor de Dios. Tener terror, pánico de estar lejos de Dios. No tenerle miedo a Él. Ay, me va a castigar, ay, Él es un Dios duro, Él es un Dios que va a destruir mi vida. No. Que tengamos ese dolor cuando sentimos que Él se está alejando de nosotros. Como la mujer de Cantares. Dice que el Señor llegó a visitarla y ella no se quiso levantar de su cama porque ya se había arreglado, ya estaba cómoda, no quería perder su comodidad, no quería perder lo que ella había conseguido para estar bien. Pero cuando se alejó el Señor, ella sintió ese dolor, sintió esa presencia que se alejaba de ella y empezó a buscarlo y a clamar por Él, a preguntar en las calles. Quedó el aceite, la unción ahí en su casa y ella no podía seguir viviendo sin esa presencia. Que seamos así, hermanos, que seamos así, de aquellas personas que cuando saben que el Señor no se está moviendo, que el Señor está lejos, que el Señor no está comunicándose de la misma manera, que corramos a buscar al Señor. Estos días han sido preciosos porque todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras se estaban poniendo estos días de toque de queda, ¿cómo el Señor permite para buscar a Dios en nuestros hogares? Para ayunar, para orar, para tener comunión, para decirle: Señor, me doy cuenta que he perdido esas áreas en mi vida que eran sensibles antes y hoy están endurecidas, pero Señor, vuélveme a ti. Es lo que el Señor quiere en estos días. Es lo que el Señor quiere a través del Espíritu Santo. Y muchos tienen el concepto equivocado del temor de Dios. Y
el temor de Dios no es esconderse de la presencia de Dios. Adán, cuando pecó, y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ese no es temor de Dios, ese es un miedo del corazón humano. Eso no es el temor de Dios. Necesitamos hoy buscar al Señor en nuestras vidas. Buscar al Señor. El temor de Dios es precioso. En 2 de Corintios, segundo libro escrito a la iglesia de Corintios, en el capítulo número 7 y verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionarnos? ¿Cómo vamos a librarnos del pecado y tener una comunión con el Espíritu Santo? Dice aquí, bajo el temor de Dios. En vez de alejarnos por nuestros problemas, por el pecado que acecha, como dice Hebreos, mejor despojémonos del pecado, de todo peso del pecado que nos acecha, y corramos con paciencia, corramos al Señor, corramos a sus pies, hermanos. Él puede libertarnos. El Espíritu Santo tiene el poder para libertarnos. Y que odiemos el pecado, que odiemos lo que Dios aborrece. Eso es el temor de Dios. Odiar lo que Él odia, aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama y deleitarnos en lo que Él se deleita. Eso es vivir en el temor de Dios. Eso es vivir en su presencia. Como dice en Hebreos capítulo 1, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así es el Señor. Él aborrece la maldad. Que nosotros vivamos en ese temor para nuestras propias vidas, familias, para otros. Que veamos gente, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, andamos bajo el temor de Dios, vamos a ver a personas hundidas en el pecado, vamos a aborrecer sus vidas, pero los vamos a amar a ellos. Vamos a amar el corazón de ellos, el corazón humano. Como dice un canto, el cual cantamos como iglesia, que ame al pecador. No es que estemos amando su forma de vivir, no, aborrecemos su forma de vivir, aborrecemos el pecado, pero amamos su alma, su corazón. Y eso es vivir en el temor de Dios. Vamos a tener una carga por los necesitados. Vamos a amar al pecador. Vamos a amar a aquel que tiene necesidad. Pero, hermanos, necesitamos hoy un cambio en nuestras vidas. Una comunión con el Espíritu Santo. Una comunión. Y es increíble porque en el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 8, el Señor les había dado un seminario del reino de Dios. Él les había dicho que esperaran ahí en el aposento alto. Habían 120 personas buscando bajo el temor de Dios. Y qué tremendo, porque el Señor nos está hoy también poniendo esos tiempos de esperar. El Señor les dijo, esperen en Jerusalén. Ellos querían hacer, tal vez cada uno tomar su propia decisión, pero el Espíritu Santo, el Señor les estaba diciendo, esperen en Jerusalén, esperen ahí. Y ellos estaban reuniéndose en el aposento alto, buscando al Señor. En eso, la Escritura nos relata que el Señor los visita con el Espíritu de Dios, con el fuego de Dios. Pero el Señor les había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo, para enseñarle a las naciones cómo es el reino de Dios, cómo es de grande el reino de Dios, cómo son sus prodigios, sus señales, sus milagros, su vida en Él, el cambio que hay en Él. Recibiréis poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, sin ese poder del Espíritu Santo no podremos llegar a ningún lado. Si el Espíritu Santo no nos llena hoy, no nos bautiza con fuego hoy, no podremos ser testigos de Jesucristo. Necesitamos hoy el poder de Dios.
Y esa es la promesa que el Señor nos da. Y es lo que hoy vamos a buscar. Muchos vamos a ser llenos del Espíritu Santo en unos minutos. Otros van a recibir el poder del Espíritu Santo. Otros van a recibir dones del Espíritu Santo. Van a ponerlos en función. Tal vez usted se pregunta, pero yo no soy tan maduro en el Señor. Pero a mí me cuesta. El Espíritu Santo no es dado a los súper maduros. No. El Espíritu Santo, como dice en el libro de Joel, mi Espíritu va a derramarse sobre toda carne. Para aquellos que tienen necesidad, para aquellos que viven en la carne, pero que van a recibir un cambio a través del Espíritu Santo. Es la promesa del Señor. Esto no va a mostrar nuestra gran espiritualidad. Esto va a suplir las necesidades hoy del cuerpo de Cristo, las necesidades de las personas, de las gentes que andan confundidas y necesitan una palabra de profecía, necesitan sanidad para volverse al Señor, necesitan una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, necesitan estas manifestaciones del Espíritu Santo hoy. Necesita este mundo hoy ver a Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Es la promesa del Señor. No piense usted, yo no soy digno de esto. No, yo no merezco esto. Es que yo solo estoy conforme como soy. No, en el Señor hay plenitud de gozo. En el Señor hay más de Él. Y quiero ver solo 2 escrituras más. Y vamos a buscar al Señor en Isaías 44. Isaías 44. Me gustaría que usted leyera este versículo por su propia cuenta. Es un verso profético para nuestros días, especialmente para nuestros días. Y dice en el verso 3, Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Él va a derramar su espíritu. ¿Cómo estás viviendo hoy? Tal vez tienes un sequedal, tal vez tienes angustia, tal vez pasando momentos difíciles, tal vez momentos de incertidumbre de qué va a pasar más adelante en estos días. Pero en medio de eso, la promesa del Señor es: yo voy a derramar aguas. No sobre cuando estés en una condición buena, no solo cuando estés en una condición espiritual de lo más alto, no. Hoy, en medio de la tierra seca, en medio de la tierra estéril, en medio del tiempo difícil, la promesa del Señor es que habrán ríos, aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. O sea, derramando su espíritu sobre esta generación, sobre nuestra generación, sobre nosotros hoy, amados hermanos. Es la promesa del Señor. Llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos. Tal vez tú has vivido una vida seca. Tal vez has vivido una vida donde no has visto la manifestación del Espíritu Santo. Tienes que creerle porque Él está aquí en medio de nosotros hoy. Y tú tienes que creer ese poder de Dios. Tienes que creer en ese poder del Espíritu Santo, en ese poder real que hay en medio de nosotros, que hemos visto, que yo he visto milagros, señales preciosas del Señor. Quiero seguir experimentando más, y el Señor va a derramar sobre tu vida ríos de agua viva, ríos en medio del sequedal. Es la promesa del Señor. Muchos años antes de que los discípulos lo recibieran en Pentecostés, cientos de años antes, Isaías estaba diciendo: es la promesa para mi pueblo, es la promesa. Y en el Antiguo Testamento ningún hombre tuvo la presencia, el bautismo del Espíritu Santo permanente. Solo ellos eran llenos del Espíritu Santo un momento, y después
Ellos no podían ser una morada del Espíritu Santo, de ese bautismo. Pero en el libro de los Hechos se cumplió ese regalo precioso. Sí, el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento en esos grandes hombres. Se manifestaba de forma gloriosa. Se manifestaba ese Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo. Pero la promesa del Señor, el cumplimiento total en Hechos 2, marcó una diferencia gloriosa, marcó una diferencia preciosa en nuestras vidas. Necesitamos hoy esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos hoy esa llenura del Señor. Ese Espíritu Santo cambió a esos hombres del Antiguo Testamento. Ese Espíritu Santo hoy en su plenitud con nosotros nos va a transformar, nos va a cambiar la iglesia, va a cambiar este mundo, va a cambiar las naciones. Pero necesitamos creerle hoy al Señor. Él no está buscando vasijas de oro, Él no está buscando vasijas de plata, Él está buscando vasijas dispuestas donde el agua del Señor pueda estar, donde el agua del Señor sea apreciada, donde el agua del Señor pueda ser usada para su reino. Él no está buscando vasijas de oro ni de plata, vasijas dispuestas está buscando el Señor en esta hora. Vasijas dispuestas a ser llenas del Señor. Y quiero terminar con esa palabra en el profeta Joel. Si podemos buscar en Joel. Y dice la Escritura, hablando de los tiempos difíciles, viene hablando en el contexto de juicios, tratos de Dios, plagas como la langosta, momentos difíciles, pero viene la promesa del Señor. Y aquí en Joel capítulo 2 y verso 18 dice: y después de esto, después de lo que viene pasando, después de la restauración que viene del Señor, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Viene un día grande y terrible. Viene un día muy difícil para la nación. El día del Señor está a la puerta. El día del Señor, antes que el Señor venga, habrá un día terrible para las naciones. Habrá un día terrible para la iglesia. Habrá un día de confusión, de pánico, de tinieblas. Pero en medio de eso, antes que eso suceda, nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de su comunión, llenos de lo que Él es, llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo. Es la promesa, es una promesa de parte de Dios Padre, es una promesa de parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una promesa que Él dejó en esta tierra establecida a través del Espíritu Santo. Y es lo que tú puedes experimentar esta mañana. Es lo que tú puedes experimentar, el poder de Dios, la fuerza, la potencia de Dios. Esa palabra es dunamis, es una potencia, una fuerza de Dios. De ahí viene la palabra dinamita, el poder de Dios para ser testigo del Evangelio, para hacer prodigios, para hacer milagros, para cambiar tu vida, para cambiar tu familia. Pero necesitamos creerle hoy al Espíritu de Dios. Y esto no es dado solo a aquellos que están tal vez predicando y están en un puesto ministerial grande. No, esto es para el cuerpo de Cristo.
Esto es para la iglesia. Qué precioso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, viene ahí el Señor, le habla a Cornelio cuando un gentil, Cornelio era un gentil que estaba orando, estaba ayunando y daba limosnas al pueblo de Dios. Y en medio de eso un ángel se le apareció ahí y le da las instrucciones que vaya a buscar a Pedro. Pedro por el otro lado, por el Espíritu Santo, recibiendo visión también. Qué precioso, conectados por el mismo Espíritu. Y Pedro ve visiones, y también al final de esas visiones ve que hombres vienen a la vida a buscarlo, gentiles vienen a buscarlo. Él los acompaña, y mientras Pedro les habla y les comparte del Señor, antes que él terminara de hablar, el Espíritu Santo llenó a Cornelio y a todos los que estaban ahí en esa casa. Y los de la circuncisión creyentes estaban atónitos. Pedro estaba diciendo, bueno, ¿qué se puede hacer? Para Dios no hay una barrera, no hay... Los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Qué impide que estos sean bautizados ahora? Estos están llenos de Dios, están llenos del Espíritu Santo. Que el enemigo no te condene esta mañana diciendo, tú no mereces eso, tú no necesitas eso, tú eres una persona que va a vivir siempre igual. No, esa es la condenación de Satanás. Pero el Espíritu de Dios quiere tener comunión contigo. Quiere tener comunión contigo, quiere llenarte, quiere tomar el control de tu boca, que no podemos controlar la lengua y ofendemos y maldecimos muchas veces. Él quiere tomar el control y que salgan palabras de vida. El Espíritu Santo quiere llenarnos hoy, amados hermanos. El Espíritu Santo quiere llenarnos hoy, quiere bautizarnos hoy, quiere bautizar a muchos hoy que no han sido bautizados. El Espíritu Santo quiere llenar los corazones hoy. Si tú le crees al Señor, si tú le crees al Señor, tú puedes en esta misma hora pedirle al Espíritu Santo que llene tu vida, que llene tu corazón. El Espíritu Santo, vamos a orar y el Espíritu Santo va a llegar a ti. Recíbelo, recibe los dones del Espíritu Santo. Si tú tienes que hablar en lenguas, habla en lenguas. Si tú tienes que recibir los dones del Espíritu Santo, recíbelos. Ponte en ese compañerismo con el Espíritu Santo esta mañana. Él vino para darnos ese poder, para ser testigos. Él vino para darnos ese poder, para ser testigos del Evangelio, testigos de Jesucristo, para hacer señales, prodigios, milagros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nuestras vidas hoy. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena los corazones que están en este mensaje, Señor, viéndolo. Señor, llena, Espíritu Santo. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada difícil. Que muchos reciban esta mañana el poder de tu Espíritu. Que muchos reciban esta mañana el poder del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Que muchos reciban el poder del Espíritu Santo. Que muchos reciban la comunión del Espíritu Santo. Que muchos reciban el bautismo del Espíritu Santo. A esta hora el Espíritu Santo va a llenar. Está llenando el Espíritu Santo vasijas. Está llenando vasijas vacías. Solo tienes que bajar tu depósito. Tienes que bajar tu vasija al pozo de aguas vivas. Está el pozo de aguas vivas. A esta hora lo que tienes que hacer es humillarte y bajar ese recipiente que eres tú. Baja ese recipiente que eres tú, esa vasija, ese cántaro, bájalo a ese pozo de aguas vivas. Ese pozo está ahí. Él te va a llenar, bájalo en este momento, bájalo, humíllate, bájalo. Ahora recibe el poder de Dios, ahora recibe el agua de Dios. El agua está fluyendo, el agua está llenando tu vasija. El agua está llenando tu vasija. Ahora que tu vasija está llena, saca esa agua del pozo. Tu vasija ha sido llena del poder de Dios.
Tu vasija ha sido llena del poder del Espíritu Santo. Tú no estás recibiendo porque primero tienes que tirar de tu vasija el agua que no sirve. Tú que no has recibido esta mañana, tienes que tirar el agua que está en tu vasija porque esa agua no sirve. Esa agua está contaminada. Tira esa agua sucia, tira esa agua inmunda, tira esa agua antes de bajar tu recipiente, tu cántaro, tu vasija, antes de bajarla al pozo. Tira esa agua, tira esa maldad, tira esa enemistad, tira todo engaño, toda mentira, todo pecado. Sácalo en esta hora. Ahora que lo has hecho en el nombre de Jesús y a través de la sangre de Jesucristo, ahora baja tu cántaro, ahora baja tu vasija al pozo. Bájalo a esta hora. Y en esta hora, ahorita que lo tienes ahí, ahora que está ahí tu vasija, ahora va a ser llena. Ahora va a ser llena del Espíritu Santo. Ahora va a ser llena del agua de Dios. Ríos en el sequedal, ríos de la presencia de Dios. Ahora está llenando. Ahora está llenando tu vasija. Ahora está llenando tu vasija. Ahora está rebosando tu vasija. Ahora puedes hablar en otras lenguas. Ahora habla. Solo habla en el Espíritu, solo habla en el Espíritu, solo habla. Él es humilde, Él está dando, Él es el Padre amoroso, Él está dando esa agua de vida. Solo habla, Él está llenando. Ahora saca tu vasija, saca tu recipiente del pozo. Ahora está lleno, ahora habla. Ahora deleítate en el Espíritu Santo. Ahora deleítate en el poder de Dios. Ahora deleítate en su poder. Ahora deleítate en su comunión. Ahora recibe los dones, recibe más agua. Tu vasija va a rebosar, tu agua va a rebosar, tu cántaro está siendo lleno, tu vasija va a rebosar, tu vasija está rebosando de agua viva. Él es el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de Dios, Él es el amoroso y tierno consolador. Él está llenando tu vasija esta mañana. Él está llenándote del poder de Dios. Él está llenándote del Espíritu de Dios. Llénate hoy, llénate hoy, llénate hoy del Espíritu Santo. Llénate hoy del poder de Dios. Siente el fuego de Dios en tus manos. Siente el fuego de su Espíritu en tu ser. Siente el fuego del Espíritu. Oh sí, Señor, gracias, oh Jesucristo, por darnos tu amoroso Espíritu Santo. Gracias por darnos tu amoroso Espíritu Santo y llenarnos hoy, y llenarnos de tu Espíritu. Oh sí, Señor, gracias por darnos tu amoroso Espíritu Santo. Gracias por llenarnos hoy. Gracias porque estás haciendo curaciones, sanidades. Estás repartiendo dones del Espíritu Santo, porque estás poniendo palabras de ciencia, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de profecía en tu pueblo en este tiempo difícil, en este tiempo de sequedad. Le estás derramando aguas y creemos la promesa de Dios Padre, creemos la promesa de Dios Hijo, creemos la promesa hecha a través del Espíritu Santo. Señor, gracias por llenar, gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias porque estás dando discernimiento de espíritu, Señor. Estás dando sanidad, Señor. Estás dando lenguas, interpretación de lenguas. Estás dando muchos regalos, Señor, esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu poder. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, esta mañana. Gracias, Señor, para prepararnos antes del día grande y terrible, Señor, donde tendremos las vasijas con aceite y habrá luz, Señor, y muchos van a llegar a esa luz. Muchos van a llegar, Señor, que muchos sean luz esta mañana en medio de tu pueblo, que muchos tengan la comunión del Espíritu Santo y otros lo sepan y otros lo noten y se entreguen a Cristo Jesús, Señor. Se entreguen a ti de una manera, Señor, como aquellos corderos, Señor, mansos. Se entreguen a ti, Señor, y crean en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Cordero de Dios. Tú puedes seguir buscando la presencia de Dios. Tú puedes seguir buscando la comunión con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Y sigan buscando más de la presencia de Dios. Sigan buscando más del poder de Dios. Él está ahí con ustedes. Ministrenlo.
pasen con Él, ministrenlo, estén con Él, llénense de Él, llénense de su palabra, llénense de su comunión. Y Dios les bendiga y Dios siga derramando este día el poder del Espíritu Santo. Él quiere tener más intimidad, más comunión contigo. Él quiere seguir derramando más de su Espíritu. Vamos a terminar esta transmisión, este servicio, pero tú puedes seguir buscando la presencia de Dios. Tú puedes seguir buscando el bautismo del Espíritu Santo. Tú puedes seguir buscando la llenura del Espíritu Santo esta mañana. No hay límites en el Señor, no hay límites. El que tiene sed, beba. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos fluirán en el sequedal. Ríos fluirán en el sequedal. Dios les bendiga, amados hermanos.